Bien, estuvimos viendo Romanos 12. Acuérdense que Romanos 12 era un llamado a cómo debíamos vivir, cómo debíamos manifestar nuestra vida habiendo sido justificados. En Romanos 13 desarrolla de alguna manera cómo debemos también manifestar nuestro culto, esto de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable. Y al capítulo 13 lo habíamos dividido en tres. ¿Se acuerdan que había dicho yo? En tres círculos. El primero es del 1 al 7, donde vemos los deberes hacia las autoridades. El segundo era el deber hacia el prójimo, que constaba básicamente de dos cosas. ¿Se acuerda alguno de los versículos 8 al 10 del 13? ¿Cuáles eran los deberes hacia el prójimo? Edificarnos. ¿No era uno? No. Ay, no tengo mis Sostenernos, Amarnos. y no tener un concepto más alto que sí mismo. Sí, amar ese. Amar es Amarnos uno. como somos, como cada uno era. Y pagar, ¿se acuerdan? Que también hace referencia al prójimo, pagar las deudas, pagar impuestos, pagar honra al que es honra, y siempre mantener la deuda del amor, porque el que ama al prójimo no le hace mal. Y el tercer y último círculo, división del capítulo 13, lo encontrábamos en los versículos 11 al 14, que básicamente vimos, había cuatro cosas, cuatro listas en nuestro trabajo diario que debíamos hacer, ¿no? Esto de despertar, esto de considerar los tiempos, de vestirnos con las armas de luz, andar honestamente delante del Señor y de los demás. En el capítulo 14, continúa de alguna manera desarrollando esto del culto, nuestro culto, que es nuestra vida, el diario vivir, cómo debemos comportarnos, qué es lo que debemos hacer. Justamente acuérdense que estamos en la parte de los capítulos de Romanos que son prácticas. ¿Se acuerdan que había dos divisiones en Romanos? La parte doctrinal y la parte ética o práctica. Y justamente, como habrán podido notar, estamos viendo la parte práctica de la doctrina de la justificación por fe, de estar en libertad, de tener al Espíritu, de andar en el Espíritu. ¿Cómo tenemos que manifestar ese cambio en nuestra vida? En Romanos 14, hermanos, vemos la gracia en acción. Si hay un título que podemos ponerle en este capítulo es la gracia en acción. El culto, la forma de vivir, las actitudes respecto al otro, deben manifestar siempre la gracia y el amor de Dios. Por eso continúa Pablo diciendo, inspirado por el Espíritu Santo en el versículo 1, recibid, es decir, aceptar, significa admitir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, como come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, dice el 3. Y el que come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Después en el versículo 15 dice, pero, perdón, no es el versículo 15. El versículo 5 dice, uno hace diferencia entre día y día. Esto hace referencia a los días sagrados, especialmente para los judíos, ¿no? Otros juzgan iguales todos los días, dice Pablo. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor,
Qué tremendo. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, ¿para quién come? Para el Señor lo hace. Porque da gracias a Dios, y el que come para el Señor no come, el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Algo muy parecido había tratado Pablo en Primera de Corintios, hermanos, recordarán, los capítulos 8 y 10, cuando trata el tema de comer carne sacrificada a los ídolos. En Roma, según algunos comentaristas, puede ser que haya la misma situación, y otros hacen referencia que no es la misma situación que en Corintios. Pero sí lo que notamos aquí es dos cosas. Hay hermanos fuertes en la fe, y cuando hablamos fe es la doctrina enseñada por los apóstoles. Y hay hermanos que son débiles en la fe. Y lo que dice Pablo es que los fuertes, acuérdense que esto esta parte está directamente destinada a los fuertes, porque le dice, ustedes que son fuertes, aunque está omitido allí, se sobreentiende, reciban, admitan, acepten a los débiles, pero no para discutir, no para discutir. Acuérdense que creo que ayer o antes de ayer estuvimos hablando un poquito esto sobre los conflictos en las relaciones humanas, que los hay, que existen, existen. Y cuando hay discrepancias de opiniones, es uno de los motivos de conflictos en las relaciones fraternales, por ejemplo. Es correcto, permítanme decirles, es correcto tener y mantener convicciones y vivir conforme a ellas. Es lo que nos dice Romanos 14. El que come lo hace convencido que es para el Señor. El que no come lo hace convencido que es para el Señor. Perfecto. O sea que está correcto. No, Pablo ni el Espíritu Santo está condenando el punto de vista de cada uno. ¿Se dan cuenta? En la iglesia, en la congregación, puede darse esta situación. Diferentes opiniones, convicciones, que no están reñidas con la doctrina. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta, hermanos, ante la discrepancia de opiniones, y como parte de nuestro culto, es que hay libertad. Cristo nos ha hecho libre. Hay libertad, como bien dicen las notas. Por eso no debemos menospreciar, no debemos juzgar, ni emitir un juicio sobre aquel a quien Dios también ha recibido y que puede o no pensar como nosotros. La palabra en Romanos 12, acuérdense que nos dice que una forma de manifestar la nueva vida es que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. No debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Cuando hay conflictos por discrepancias de opiniones, y esto es lo que vemos aquí en Romanos 14, debemos recordar, hermanos, que tenemos que ser respetuosos de las convicciones de los otros, sobre cuestiones de opiniones. No estoy hablando de doctrina, de opiniones. Aquel que actúa de otra manera que no lo haría yo, pero que no es pecado la forma en que está actuando. A mí no me cuadra, a lo mejor no me gusta, pero no por eso lo voy a juzgar o lo voy a menospreciar. Tenemos que ser respetuosos ante la discrepancia de opiniones. Es lo que dice Romanos. Fuertes y débiles. Débiles significa frágil en el contexto de Romanos 14. Hay
diferencias de opiniones y pueden existir diferencias de opiniones, por lo que vemos aquí en Romanos, sobre cosas en las cuales Dios no se ha pronunciado, digamos. No ha prohibido y a lo mejor no ha requerido y lo ha dejado no al azar, sino a que sus hijos busquen su voluntad, busquen la opinión en la multitud, donde está la sabiduría. No debemos contender sobre opiniones. Dice, reciban al débil, pero no para contender. Vení que vamos a charlar. Esto de querer cambiarle la convicción a alguien que no está reñido, por supuesto, repito, con la doctrina, con el evangelio, pero cuestiones personales que no están tampoco reñidas con la palabra, y que causan ruptura en las relaciones, no está bien. Es preciso evitar, cuando ahí dice Pablo no contender, para no contender, nos está diciendo eviten todo lo que ofenda, evite toda palabra que debilite al otro o cause tropiezo al hermano. En cambio, ¿qué tiene que primar? Cuando dice recíbanle, hermano, tiene que primar lo que dijo anteriormente, el amor sin fingimiento. Tiene que primar el amor ágape, ese amor que ama a pesar de él, de las diferencias, del pensar diferente. Cuando tenemos discrepancia de opiniones, lo que tenemos que hacer primero es orar. Decírselo al Señor, Señor, yo no pienso igual que tal. Ayúdame. Y conversamos, habiendo primero orado, tomado el tiempo necesario, calmándonos, porque tenemos que ir con misericordia y verdad. ¿Se acuerdan Proverbios 3? Átalos a tu cuello. Es el collar que debemos llevar a diario. Misericordia y verdad. Y exponer los puntos de vista diferentes. Hablarlo, charlarlo con amabilidad, con respeto. Y es lo que de alguna manera aquí en Romanos 14 estamos viendo. Hay débiles y hay fuertes. Aunque hay libertad de pensar diferentes y que nos puede llevar a conflictos, recordemos que lo que debe primar es el amor, la gracia. Por eso dijimos, si hay un título, es la gracia en acción. Parte de nuestro culto a Dios es manifestar ese amor, considerando al otro para su edificación. ¿Alguien puede leer 1 Corintios, por favor, 14:26? Y alguien que lea también 1 Tesalonicenses 5:11 al 14. Repito, 1 Corintios 14:26 y 1 Tesalonicenses 5:11 al 14. Busco Tesalonicenses. Bueno, ¿qué dice Diego? Corintio. Sí, Corintio 14:26. Bien. Dice, y hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Qué bárbaro. ¿Cuál es el mandato? Que no solamente era para los corintios, era para los romanos y es para nosotros también. Todo en nuestra vida tiene que ser hecho para edificación del otro. De eso se trata el amor, edificar al otro, poner al otro, los intereses del otro primero. Esto lo estuvimos hablando al estudiar Romanos. Y 1 Tesalonicenses 5, ¿qué dice Diego?
Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Wow, es la misma verdad que en Romanos. Este es un pasaje paralelo, hermanos. Anótenlo en sus Biblias, a Primera de Tesalonicense. Habla de los débiles, le está diciendo a los fuertes, aquellos que son fuertes, tienen convicciones claras, debemos soportar, aceptar, admitir a los débiles. No me refiero a errores doctrinales ni a cuestión de pecado, sino a distintos puntos de vista respecto a la vida, inclusive a la obra, que a lo mejor no es tan claro en la palabra y el Señor lo dejó así para que lo busquemos, para que lo busquemos. El versículo 17 dice claramente, hermanos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino tres cosas: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las tres cosas en que consiste el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. De justicia tiene que ver con la justificación. Pero justicia, hermanos, es vivir conforme a la palabra. Eso es la justicia en el reino de Dios. Es decir, buscando la voluntad de Dios y obedeciendo la palabra. Y eso trae gozo, que es el poder de Dios en nuestras vidas, y también trae paz para con nosotros mismos, paz para con Dios primeramente y paz para con el prójimo. Un bienestar integral lo encontramos en Cristo. Eso es el reino de Dios para los romanos y para nosotros. Por eso dice, recíbanlo, no anden, pueden tener convicciones, se come esto, no lo comemos, tomamos, no tomamos. Siempre tiene que todo ser hecho para edificación, porque el reino de Dios es justicia. Y saben también que una característica de la justicia, la palabra que menciona allí, es tratar al otro correctamente. A ver, pongámonos de acuerdo que es correctamente, para que estemos todos con el mismo sentir. Tratar al otro correctamente es seguir la palabra de Dios en todo lo que hable y enseña respecto a las relaciones con el prójimo. Eso es tratarlo al otro correctamente. Este tratar al otro correctamente, al débil, al frágil, y al otro que es fuerte también, al otro consiervo, al que es prójimo, va a traer paz, va a traer gozo, vamos a ser bendecidos. Por eso lo menciona Pablo allí. El verdadero cristiano, hermanos, el verdadero discípulo, sirve a Cristo y no a sí mismo. El verdadero cristiano sirve a Cristo y no a sí mismo. Y cuando servimos a Cristo, estamos sirviendo al prójimo. ¿Cómo servirían ustedes si ahora llega Jesús a su casa? Si este fin de semana se encuentran con Jesús, ¿cómo lo servirían? ¿Cómo lo serviríamos? Bueno, cuando servimos así como servimos a Cristo, si usamos la imaginación, tenemos que servir a aquel en quien Cristo está. Y también al prójimo, aquel que todavía no conoce a Cristo. Pero hay que servir con amor.
Miren lo que dice el versículo 19. Referido, y esto es paralelo a lo de Corintios que leyó recién Natanael y lo que leyó Diego en Tesalonicense. Así que, por conclusión, por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué les parece si lo repetimos todos, pero como convicción? 1, 2, 3. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Es posible? Sí, porque estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, Cristo está en nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros. Así que es posible en esta nueva vida. 20. No destruyas. Miren, stop, alto. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Tremendo. No destruyas lo que Dios está haciendo en el otro por creerte más sabio, por ser intolerante, porque el otro piense diferente. No destruyas. Miren que podemos ser instrumentos de destrucción. No destruyas la relación fraternal por tener una convicción diferente. Y reitero, no avalando el pecado. No estoy hablando que hay que avalar el pecado. Lo que la Biblia dice que pecado es pecado. Y con eso no hay que negociar. Lo mismo que lo que es la doctrina, la sana doctrina. Pero en todo lo demás, si hay diferentes opiniones, no destruyas ni la fe del hermano, no destruyas ni a la persona, no destruyas lo que el Señor está haciendo, no te interpongas por las malas actitudes, por las malas formas de decir las cuestiones, por las heridas que podemos causar. Heridas emocionales, heridas racionales, hermanos, y por sobre todo heridas espirituales. Por eso está esta advertencia. Nuestro culto racional, según allí el 19 y el 20, es también contribuir a la paz, hacer todo para la mutua edificación y no destruir al otro. Amén. ¿Vieron lo que dice el 14 del 7 al 9? Y esto ya estuvimos hablando como la enseñanza principal de Romanos, el Evangelio para la salvación, la justificación por gracia y fe. Pero también Pablo enseña vez tras vez, a través de esta carta a los romanos, la verdad de que Jesucristo es el Señor. Versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Tenemos una razón de ser, estar y dejar de ser. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Hermanos, Jesucristo es el Señor. Pueden ponerlo como título al inicio de Romanos en sus Biblias. Pueden hacer como un mapa conceptual en el título. Romanos al medio. De un lado pueden poner el Evangelio para salvación y lo otro, Jesucristo es el Señor. Son los dos grandes temas que desarrolla. Y Jesucristo es el Kyrios, el Señor, ya lo hablamos. Es la declaración de nuestra fe como hijos de Dios. Es una doctrina central para el cristianismo. Y quienes seguimos a Jesús, creemos que es el Señor de todo y de todos, ahora y siempre. Y cuando decimos todo, decimos
todo, todo. Habíamos analizado el mes pasado Filipenses 2, del 5 al 11, ¿no? Y las verdades que enseñaba ahí sobre la humillación del Señor, de cómo el Creador tomaba forma de un ser creado, Él siendo Dios, siendo imagen, siendo la sustancia de Dios mismo, se humilló, se hizo hombre, descendió, Dios se hizo carne por amor a nosotros, vino a servir. Eso lo vimos allá en ustedes, de sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él cargó con el Calvario, la maldición sobre sí mismo, el juicio, la ira de Dios, y fue hecho por nosotros pecado, como dice Gálatas 3:13. Fue hecho por nosotros pecado, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Está en un lugar supremo. Dos cosas le dio el Padre. Y le dio un nombre. Sobre todo nombre, sobre los ángeles, sobre los hombres, sobre los muertos, sobre los vivos, redimidos, sobre los pecadores, que aún, sobre los ateos, sobre los budistas, sobre todos. Nombre que sobre todo nombre. Jesucristo el Señor. Así que, hermanos, no destruyamos la obra. En todos el Señor es el Señor y sobre todo asunto Él es el Señor. Así que tenemos que recurrir a Él y sobre todo procurar la paz y la mutua edificación. Porque el reino de Dios son tres cositas: justicia, gozo y paz. Este es un principio para nuestras vidas que debemos seguir. Por eso está allí. Pasamos al capítulo 15. En la página debe ser 35, 36 de sus notas. Que tiene que ver, así como en Romanos 13 nos mostraba nuestro culto y nuestros deberes y obligaciones, la parte práctica. En el 14 tiene que ver con la relación fraternal a los débiles. Ya le habla a la iglesia. Todo esto es una carta a los que han nacido de nuevo, a los que han nacido de nuevo. Ahora, en el 15, directamente los menciona. Ustedes fuertes. Ahora sí, los menciona. Y allí describe cómo debe ser la vida, qué deben hacer los que son fuertes en la fe, los que tienen convicciones fuertes y claras. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos manifestar ese amor y un amor sin fingimiento? ¿Qué debemos hacer? Es lo que va a responder en el capítulo 15 para la mutua edificación. ¿Cómo contribuimos a la mutua edificación del cuerpo de Cristo? Veamos lo que dice allí en el 15. Así que, habiendo hablado de débiles y fuertes, ¿en qué consiste el reino? Por lo tanto, los que somos fuertes, ¿qué debemos hacer? Levantar a los débiles, sostenerlos. Sostenerlos, soportar, dice esa palabra, ¿no? Llevarlos. El original significa llevarlos. Débiles, recuerden, es frágiles. Débiles es sin fuerzas en algunas cuestiones, que pueden, por mis acciones, serles de tropiezo. Soportar, dice, las flaquezas de los débiles. Y en esto debemos entender, hermanos, también el proceso por el cual pasamos cada uno cuando venimos a Cristo. Sí, Diego. Yo por ahí lo entiendo, o sea, lo asimilo así, capaz que para los hermanos también lo entiendan. Es como
el bebé recién nacido. Viste que hay que cargarlo, hay que alimentarlo, y nosotros que quizás estamos un poquito más de años en lo que es el cristianismo, las convicciones ya tenemos más arraigadas, ya es diferente, digamos, a la persona que recién llega, porque por ahí hay veces que lo juzgamos, y hablo en general, por el hecho de que, mira, cometió el pecado, y quizás él va recién va empezando, y nosotros ya queremos que haga lo mismo que nosotros, que ya estamos desde hace 20 años, por ejemplo. Y quizás es diferente para cada uno el proceso. Sí, tal cual. Cuando hablamos de débiles, pueden ser hermanos de años, dice, no entendió nada, lo primero que decimos, pero hay una realidad. Pablo y el Espíritu Santo no especifican acá si débiles son nuevos en la fe o si son viejos en la fe, no lo especifica. Está presentando, hay una adjetivización aquí, está presentando dos realidades. Dentro de la iglesia hay fuertes y hay débiles. ¿Quiénes tienen más responsabilidad? Según Romanos 14, y lo que vamos a ver 15, son los fuertes. Son los fuertes. Porque crecieron más, son más maduros, tienen convicciones firmes, entonces le cabe más responsabilidad de justamente manifestar a través de su conducta, su hecho, su fe personal, como nos dice aquí, ¿no? En las notas, agradando siempre a Dios. Sí, Natanael. Profe, también creo, en lo general, digamos, por ahí interpretando esta parte, que hay cosas que a los hermanos nuevos en la fe, no tanto en la parte espiritual, sino en la parte hasta, se podría decir, administrativa de la iglesia, que no están preparados a veces para soportar, digamos, para conocer. Al menos en mi caso, que, por ejemplo, estuve colaborando en la parte de la caja y la administración de un anexo, y después me tocó formar una persona para que quede en ese lugar. Y esa persona, yo me di cuenta que fue como que si se le dio una carga que no estaba preparado todavía, que él era muy nuevo, tal vez en la fe no tenía el crecimiento necesario para soportar algunas cosas que lo llevaron, en vez de eso ser escalón para él ir creciendo, al contrario, lo terminaron confundiendo, digamos. Pero entiendo que también se basa en eso, de que hay cosas de que los más grandes en la fe, o los que tienen un poco más de experiencia, o que han crecido un poco más, y tuvieron la oportunidad de conocer, hasta se podría decir, partes administrativas dentro de lo que es la iglesia, dosificar o de alguna forma pensar antes de hablarlo, porque a veces termina afectando o desanimando a un hermano. Puede ser también referido a eso. Sí, sí. A ver, si estamos en el reino de Dios, nosotros no podemos dividir nuestra vida entre lo que es, esto es secular y esto es de la iglesia. Porque todos, si Jesucristo es el Señor, es el dueño de todas nuestras cosas. Toda nuestra vida pertenece a Él. Por eso nos insta a cómo debemos trabajar, porque hay una cuestión que es del Señor, es espiritual. Nos habla cómo debemos administrar. Inclusive, a ver, a los nuevos, a los no tan nuevos, la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios y dar tiempo a que se asimile, se entienda y se haga propia, se haga carne. A nosotros, creo que a todos de alguna manera nos cuesta un montón de cuestiones de la palabra, de obedecerla, de ponerla en práctica full time, al 100%, porque somos débiles en algunas cuestiones y el Señor lo sabe, pero procuramos agradarle. Y a los que son nuevos en la fe, necesitan ser instruidos en la palabra, en lo que se conoce como el ABC. Tiene que saber las cosas principales, tiene que saber que su vida le pertenece al Señor, que su todo. Y por ahí a uno nuevo le decimos un montón de cosas, o a lo mejor ya se pone a servir a alguien, y esto no lo digo yo como si es una opinión personal, no es un dogma, hermanos, pero por la experiencia, a lo mejor a alguien nuevo se lo pone a servir, todavía no maduró en el Señor, no creció en el Señor,
Por eso es tan importante la relación en la iglesia. El reino de Dios es un reino de relaciones. Debemos cuidar de alguien. Debemos tener a alguien que cuide de nuestras vidas. Que nos pregunte cómo te va en el trabajo, en qué puedo ayudarte, cómo está en tu casa, cómo está tu relación con el Señor. Ah, pero que metiche. No. Somos miembros los unos de los otros, hermanos. Necesitamos eso. Y ahí en esa relación, que no es institucional, sino que es personal y en Cristo, vamos a conocer al otro, sus opiniones, vamos a ver, está preparado para servir, o lo voy a poner al lado mío, acompañarlo para que vayamos a una hora feliz, para que me ayude a contar la ofrenda, lo que fuere. Eso también es discipulado. El discipulado también pasa, tengo que ir a cortar el pasto a casa. Venite mientras mateamos, charlamos y hablamos de la palabra. Uy, pero qué poco espiritual no es el ámbito, no estamos en el templo somos nosotros. Y el reino es un reino de relaciones y hay que construirlas porque Cristo sentó las bases. Estamos en Cristo. No podemos andar, seamos pastores, apóstoles, lo que ustedes quieran, solos. No podemos ni debemos andar, porque no es el modelo bíblico. Debemos rendirle cuenta a Dios y también a aquellos que son miembros del cuerpo de Cristo. Por eso la importancia de las relaciones fraternales. Y si no, miremos Romanos 14, Romanos 12, Romanos 13 y Romanos 15 ahora. A los débiles, a los que están sin fuerzas, ahora carga toda la responsabilidad, nos reitera, sobre los fuertes. Cuiden, trabajen junto al débil. Miren, aconsejar y exhortar conlleva la idea de que con amor yo quiero restaurar y ayudar al otro. Cuando yo me acerco para ayudar al otro, me estoy tomando el compromiso, no solamente de decirle la verdad con misericordia, sino acompañarlo en el proceso de que renuncie a ciertas cosas, de que crezca. No es ir y retar, no es ir y decirle y después abandonarlo. ¿Se dan cuenta? El modelo bíblico es ir con amor, con la verdad, y voy a estar al lado tuyo. ¿Te parece? Vamos a estar orando por esto. Eso es el reino de Dios. Justicia, paz y gozo. No hay otro modelo, sino en qué nos diferenciamos del mundo, hermanos. Sino en qué nos diferenciamos del mundo. Si no tenemos ese tipo de relaciones. A los fuertes dice, soporten la flaqueza de los débiles, hagan este trabajo, le está diciendo la idea que conlleva soportar, hagan el trabajo, vamos, que le corresponde, soporten, lleven esta carga. Es la idea de tomar cada día, ¿se acuerdan lo que le dijo Jesús según el Evangelio Lucas 14? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, soporte lo que tenga que soportar. Y debemos, los fuertes, soportar a los débiles. Y no agradarnos, dice, agradarnos a nosotros mismos. Otra vez, esto ya lo había dicho, estos conceptos. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cuando leemos esto, hermano, estamos leyendo lo que sucedía de alguna manera en las congregaciones en Roma. Había cierta cosita por la cual el Espíritu Santo inspiró esta carta. Había hermanos débiles, había fuertes, como es hoy en las iglesias, en las diferentes congregaciones. Y es la misma instrucción, principio y mandamiento para hoy. Porque sucede. Cada uno dice de nosotros, los fuertes,
agrade a su prójimo. Para edificación. Yo lo había dicho. Porque ni aun Cristo, ¿por qué debemos hacer esto? No. Yo no. Dame un principio bíblico de por qué yo tengo que soportar al débil y ayudarlo. Bueno, el 3. ¿Alguien lo puede leer? Versículo 3. Porque Quiera Cristo se agradó a sí mismo, que como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. ¿Por qué debemos soportar? Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Nos vemos el mes que viene. Es así, no hay vueltas que darle. ¿Qué otra justificación o explicación queremos, hermanos? Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, sufrió y padeció por nosotros. Lo que está diciendo allí es que no debemos ser egoístas, egocéntricos, y lo que debe importar es la unidad. Por eso el capítulo 15 habla de nuestro culto racional, cuidando la unidad. Por eso el ejemplo de Cristo aquí es presentado para mostrarnos cómo los fuertes deben tratar a los débiles, como Cristo lo hizo. Porque cuando fuimos débiles, dice la palabra, Cristo murió por nosotros. Cristo es el ejemplo, hermano. Esto lo sabemos todos, ¿no es cierto? Desde el amanecer hasta el anochecer, y a menudo hasta muy entrada la noche, Jesús estaba ocupado en ministrar a los demás. ¿No nos dicen eso en los evangelios? Soportó, cumplió con su misión. Nosotros debemos soportar a los débiles y hacer todo para edificación. Para eso fue, según el versículo 4, todas estas cosas, dice, se escribieron, por ejemplo, dice claramente, para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Miren, está diciendo, cuando obedecemos lo que dicen las Escrituras, nuestra fe la ponemos en práctica, van juntas. Fe y la práctica, la demostración de esa fe, van juntos. Van juntos. Hermanos, la Biblia, en este camino de soportar, los fuertes soportando, edificando, manteniendo la unidad, la Biblia trae consolación, es lo que dice, trae aliento. Y también trae ayuda a permanecer en la fe, a permanecer fieles. La palabra de Dios nos anima a confiar. ¿No es así? La palabra de Dios nos anima a perseverar. Es lo que dice aquí Pablo en el versículo 4. Versículo 5 nos dice, pero Dios, el Dios de la paciencia. Ajá, acá va. El Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Un mismo parecer para estar de acuerdo. Pero notemos ahí las dos características de Dios. Paciencia y consolación. Es decir, en este proceso, reitero, de ayudar al otro, necesitamos paciencia
y también la consolación de Dios. Por eso lo presenta así. Porque más de una vez dice, ¿para qué me habré metido en esto? Ya estoy cansado. Más de una vez lloraremos porque nos sentiremos defraudados, o que no hay frutos, o que el proceso es muy gravoso. Pero ahí dice, Él es Dios de la paciencia y consolación. Esto nos dice que no podemos hacerlo solos, soportar al otro, pero que debemos hacerlo en Dios, de la paciencia y la consolación. Versículo 7. Por lo tanto, recibíos unos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Oh. ¿Cómo nos recibió Cristo? ¿Cómo nos recibió Cristo? ¿Cómo recibió Cristo a los romanos, a judíos y gentiles en un mismo pueblo, en un nuevo cuerpo? ¿Cómo nos recibió Cristo a nosotros, a cada uno? De esa manera debemos recibir. Sin acepción. Sin acepción de personas. ¿Esperó que fuéramos perfectos para recibirnos? No. ¿Debíamos mejorar un poquito? No. Nos recibió con amor. Nos recibió con amor. El amor que ama a pesar de. El amor de 1 Corintios 13. Por eso dice recibíos. Recibíos. Habla de contener. Habla de abrazar, de sostener. Perdonar, amar, soportar. Recibirlo al otro, no rechazarlo. Cristo nos dejó su ejemplo en cómo hacer para soportar. Nos dejó la causa, digamos, la justificación, porque Él lo hizo, y también el modo, a la manera de Cristo. Recibirlo como Él nos ha recibido. Versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermano, ¿vieron cómo repite la cuestión de la paciencia y la esperanza? Porque resguardar la unidad es trabajoso. Resguardar la unidad es trabajoso. Y Dios quiere que trabajemos en lo que requiere diligencia, no perezosos, dijo anteriormente. Por eso repite una palabra de ánimo. El Dios de esperanza nos llena de gozo y paz en la dependencia de Él. Fe es depender. Fe es depender. Para que abundemos en la esperanza. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, versículo 14, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Estoy seguro, dice Pablo, que están repletos. Este lleno es el repleto nuestro. Están repletos de bondad. Miren cómo ahora entreteje la bondad en esta bendita tarea de soportar al otro y de mantener la unidad.
Acuérdense que la bondad, según Gálatas 5, es fruto del Espíritu Santo. Hay que desarrollarlo, que crezca, que crezca. Llenos de todo conocimiento. Esto no es conocimiento intelectual, sino experimental. Han experimentado a Dios, conocen acerca de Jesucristo, conocen la obra de Jesucristo, tienen a Jesucristo, sigan adelante. Y esa bondad nos habilita, lo que está diciendo Pablo, parte de nuestro culto es el amonestarnos. ¿Qué es amonestación? ¿Una corrección o una llamada de atención? Sí, es una llamada de atención. ¿Saben? Alguien denominó a la amonestación como medicina preventiva. Buenísimo. Justamente lo que hace la amonestación es advertir. Hermano, si seguís en esto, puedes terminar así. Hermano, ¿cómo puedo ayudarte a cambiar esta situación? Me estoy comprometiendo en la bondad. Pero ahí da por sentado, hermanos, triste es cuando dentro del cuerpo de Cristo no podemos amonestarnos. O porque nos ofendemos, o porque no nos gusta que nos digan, o porque no nos gusta decir las cosas, el tiempo ya lo aclarará. La palabra no enseña eso. Tenemos a Cristo, el ejemplo de Cristo, llenos de bondad. Tenemos la experiencia de la nueva vida cada día. Por eso podemos amonestarnos, advertirnos unos a otros. Unos a otros. ¿Vieron qué importantes son las relaciones? No es tarea pastoral solamente. Es tarea de todo el cuerpo de Cristo. Amonestarnos para corregirnos, para redarguirnos. Por eso hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Bueno, pueden decir amén o escribir en el chat amén también. Tiene que haber una mutua edificación, hermanos. Da por sentado el capítulo 15. Mutua edificación. Tenemos que agradar a los demás, no a nosotros mismos, a los demás. Yo he escuchado a algunos que dicen, yo no tengo que quedar bien con todos. Y después leo Romanos 15, 2, y me dice que sí, yo tengo que agradar al otro. Tengo que edificar al otro. Así que tengo cierto compromiso. Tenemos cierto compromiso con el hermano, con la hermana. Y también, hermanos, hay un principio que encontramos aquí, en el versículo 17 en adelante. Pablo habla de sus deseos de ir, de la predicación del Evangelio. Él declara que todo lo ha llenado del Evangelio de Cristo. Todo lo ha llenado del Evangelio de Cristo, dice el versículo 19. El 22 le dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pablo no los conocía personalmente, como vimos el mes pasado, pero él tenía un anhelo de ir para transmitirles, ¿se acuerdan? Un don espiritual, era el deseo de él, este deseo paternal de edificarlos en la fe, de fortalecerlos en la fe. Inclusive, como él declara, para no edificar sobre otro fundamento,
Ellos escucharon el Evangelio y habían sido instruidos en el Evangelio por otros instrumentos que Dios usó. Pero él quería guardar y ser respetuoso de eso e ir y visitarles para que lo conocieran también. Después, en el versículo 29, dice claramente, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y le da los motivos para que sea librado, para que con gozo llegue a Roma. En este versículo vemos un principio otra vez, vemos el principio de la intercesión. Intercesión, llevar el Evangelio. Parte de nuestro culto es interceder por el otro. Por el otro. ¿Vieron lo que dice ahí? Que me ayudéis orando por mí. No dudemos en ayudar a otros, sea débil, como en el contexto que estamos viendo ahora, o no sea débil, en oración. No tengamos en menos cuando hay alguien que pide oración. Ayudemos en la oración. El otro tiene que orar, porque Pablo oraba, ¿eh? No somos las rodillas de los otros. ¿Se entiende? Yo voy a orar por vos, hermano, pero vos orá también, ¿no? Nos ponemos de acuerdo a orar, bien, ¿eh? Vamos a orar juntos, nos encontramos. Cada uno a cierta hora nos encontramos, ¿eh? Pero acá Pablo dice que me ayudéis. Miren qué bendito servicio que hacemos, culto racional cuando intercedemos por otros, ¿eh? Por mayores espirituales, por aquellos pares espiritualmente, o por aquellos recién que empiezan en el camino del Señor. Este capítulo es, para los fuertes, es un gran desafío, es un gran desafío, hermanos. Pero que es posible llevarlo a cabo. Es posible vivirlo. ¿No es así? El versículo, y así llegamos al capítulo 16. En este capítulo, muchas veces por ahí lo leemos por separado, ¿no? O lo pasamos por alto, no le damos tanta importancia. Pero miren qué importante, hermanos. Está lleno de buenos ejemplos para nosotros. Y como leímos recién, en el 15:4, todas estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, para nuestro ejemplo. Y aún lo que vamos a ver ahora. Y una vez yo preparé una enseñanza, si quieren después se los puedo pasar, basado en esto, y aquí encontramos una lista de los siempre listos, como les llamo yo, siempre listos para. Y yo les pregunto a ustedes, ayer se acuerdan que les tiré un desafío de hacer un calendario y analizar cómo es nuestro culto racional en cada área. Ahora les pregunto, si algún hermano, si alguna hermana escribiera una carta, escribiera un mensaje, un WhatsApp o un mail a otro sobre ustedes, sobre cada uno de ustedes, ¿qué escribiría? ¿Qué piensan ustedes que debería escribir el hermano acerca de ustedes? ¿Qué debería escribir la hermana? Bueno, en la Biblia
Y en el capítulo 16 de Romanos, nosotros encontramos un listado de hermanos y hermanas muy especiales, y quiero notar algunos hoy, que tienen mucho para enseñarnos. Tienen mucho para enseñarnos. Versículo 1 del capítulo 16. Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe. Aparte de todo lo que le dijo y de su pedido de ayuda en oración, le dice, les recomiendo nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que estaba cerca de Corintio. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado mucho, a muchos, y a mí mismo. El primer ejemplo que tenemos aquí es Febe, que significa radiante. Y Febe hacía culto con su ser, culto racional. Una hermana cuya vida era recomendada por el apóstol Pablo, por Dios, en definitiva. ¿Saben por qué? Porque Pablo estaba seguro de quién era Febe. Los hermanos en Roma, no sé si la conocían con anterioridad. Tal vez podían decir, che, ¿quién es esta Febe que va a venir? ¿Quién es? ¿Qué onda? Como dicen ahora, ¿qué onda con Febe? Pero lo que Pablo le dice, hermanos, en el original, manténganse junto a Febe cuando les escribe que la ayuden en cualquier cosa. Manténganse junto a Febe. Era recomendada como hermana, ¿vieron que dice ahí? Hermana Febe. No solamente porque era hija del mismo Padre, de nuestro Dios, sino como dijo Jesús en Mateo 12, el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana. Y le estaba recomendando a una diáconos, sierva, que se ocupaba, que trabajaba para el otro. Servía para el beneficio de los otros. Hermano, Febe era radiante en su servicio, recordando el nombre. ¿Qué deberían escribir los hermanos acerca de nosotros? Versículo 3. Saludad a Priscila y a Aquila, que dice allí cómo eran, que eran Colaboradores. mis colaboradores en Cristo Jesús. Pero miren cómo colaboraron, aparte que cuando leemos los hechos de los apóstoles podemos entender, ¿no? Pero dice, expusieron su vida por mí, los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Es tremendo, hermanos. ¿Qué escribirían los demás de nosotros? Al momento de esta carta, este matrimonio, Priscila y Aquiles, seguramente estaban nuevamente en Roma. Por eso le dice, salúdenlos. Estuvimos juntos. Fueron mis colaboradores. Estuvieron un tiempo como refugiados, por eso estuvieron en Corinto, porque habían sido perseguidos bajo el emperador Claudio. Eran colaboradores que expusieron sus vidas y abrieron después en Roma su casa para una congregación.
Tremendo. Era un equipo de una esposa y una esposa que trabajaban juntos al servicio del Señor, pero también del otro. Sabían de las penurias y sinsabores de la vida de Pablo. Y ellos dicen que expusieron sus vidas, hermanos. Pregunto, ¿qué impacto causamos nosotros en la vida del hermano? Ya sea en Roma, en Éfeso o en Corinto, ellos estaban a tal punto de exponer su propio pellejo por el reino de Dios. Seguimos leyendo. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, es el primer convertido. Es el primer convertido. Dice, amado mío. ¿Cuántos hermanos escribirían, me preguntaba, acerca de mí llamándome amado mío? Debemos considerar al otro amado, porque es amado por Dios, porque es mi hermano, hermanos. Amado mío, saludad a María. ¿Qué hizo María? Dice, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. No nos dice qué tipo de trabajo, pero notemos ahí, mucho. Ha trabajado mucho. Así como Febe, Priscila, Aquile, nos dice que ella trabajó mucho. Y la palabra mucho en griego es con K, copiao, que significa trabajar hasta el punto de estar exhausto. Ha trabajado mucho entre ustedes. Es toda la gran información de alguien que entregó su ser en sacrificio vivo. A ver, si hubiera un aviso clasificado, se necesita señora, señorita, para tareas varias, voluntariosa, proactiva, entusiasta, que no se canse de hacer el bien, que lleve la carga de otros, que todo lo que le viniera a la mano para hacer, lo haga. ¿Quién se presentaría? María. ¿Qué dirían los hermanos en una carta acerca de nosotros? Seguimos leyendo. Tremendo el capítulo 16, hermanos. Saluda a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros en prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, porque si estuvieron en prisión es porque expusieron su vida por la causa del evangelio, no se avergonzaron. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor, otro más. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. No nos dice más nada porque nos dice mucho, hermanos. Colaborador, estuvo ahí al lado. Y a Estaquis, amado mío, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Wow. Es reconocido por el apóstol Pablo y por el Espíritu al inspirar esto como aprobado. Y la idea, la palabra aprobado,
es la misma palabra que usaban antiguamente para probar la veracidad y autenticidad de las monedas. Habrán visto películas que mordían en las monedas para ver si eran de qué tipo de metal, si eran verdaderas, si eran auténticas, si eran falsas. Pero evidentemente Apeles había sido probado por Dios. Había pasado por el crisol, como dice Pedro en 1 Pedro, tengan sumo gozo cuando se encuentren en pruebas de diferentes colores, de diferentes aspectos. Y evidentemente, este aprobado es que pasó la prueba y siguió con una vida y una conducta digna del Evangelio de Jesucristo. Aprobado porque guardó fielmente la palabra. Esas dos verdades involucran a Apeles. Siguió el ejemplo de Jesús. Jesús fue probado, no es así. Fue probado y fue respaldado por Dios. Timoteo, también Pablo le exhorta, procura con diligencia presentarte aprobado, aprobado. Y que usa bien la palabra de Dios, que la direcciona bien, sin desviaciones, sin rodeos. Apeles era aprobado, hermanos. Y así seguimos, podemos seguir viendo. Versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa. Lindo nombre. Estas hermanas, dice, las cuales trabajan en el Señor. No vemos a ninguno que se había ido de vacaciones a Menorca, a Mallorca, a Sicilia, ninguno. Estaban todos laborando para el Señor y la iglesia. Seguramente han descansado, porque el descanso es bíblico también. Saludad a la amada Pérsida, dice el 12, la cual ha trabajado mucho. Otra vez, otra mujer, otra hermana que trabajó mucho. Esto es un mensaje para las feministas. El trabajo hasta dejar las fuerzas es para el Señor. Díganle a las del mundo, digo, ¿no? Y en la iglesia sirvamos, en el reino sirvamos mucho en el Señor, guiados con las fuerzas para el Señor. Saludad a Rufo, dice el 13, escogido, mire la característica, escogido en el Señor. Otro era aprobado en el Señor. Versículo 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Saludad con un beso santo. Un beso santo. Fíjense. Profe, Sí. ahí donde dice en el 13, saluda a Rufo, escogido del Señor, y a su madre y mía. Sí. Él le considera madre espiritual. Sí. Bien ahí. No es la parte carnal, sino espiritual. Por la relación en Cristo Jesús. Mas ruego, hermanos, después de haber dicho saluden a estos, saluden a aquellos, que se fijen, que presten atención a los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina. ¿Vieron? No de diferentes opiniones, sino de la doctrina. Fíjense, estén atentos en lo que está diciendo. Y usa una palabra fuerte en el original, marquen.
señalen. Y que apartéis de ellos, cuando es una cuestión doctrinal. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y esto también lo dice Juan en su primera carta, primera de Juan 4, para que lo lean después, esta misma enseñanza, ¿no? Y la paz, dice el versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. A la iglesia le dice. Oh, aleluya. La gracia de... Sí. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? Yo quiero preguntarte una cosa. ¿Cómo dijiste señalen Sí, y que no se cuando junten? cuando usa la palabra fijéis, es que marquen, señalen. Es decir, no lo dejen pasar a esta situación cuando hay una cuestión doctrinal. ¿Y no se junten, dijiste? Y allí dice, y os apartéis de ellos, de los que causan divisiones. Este apartarse de, Pablo lo enseña mucho en sus cartas. Inclusive cuando se habla de la disciplina dentro de la iglesia, cuando un hermano ha pecado, habla de apartarse. Por supuesto que entendemos que de manera temporal, por ejemplo en el caso de Corintios, porque después dice restitúyanlo, tráiganlo, restauranlo, porque evidentemente pasó por el proceso de arrepentimiento, de entrega total al Señor. Pero ahí marca que los que no sirven a Jesús en cuestión de doctrina, y Juan aclara mucho, la doctrina principal en aquel entonces era negar a Jesucristo como Hijo de Dios y como el Señor. Por eso tenemos que ver todo el contexto. ¿Cómo hacen los testigos ahora? Por ejemplo, dice, no reciban a todo aquel que niegue a Cristo. Lo dice Juan claramente también, ¿no es cierto? Los testigos de Jehová, los mormones, por más que usen los títulos, hijos de Dios, sabemos que los que han hecho sectas y religiones que tienen para ello otro significado, porque Cristo es una criatura, es un ser creado, no es Dios. Pero eso significa que, perdona, Sí. no significa que no tenemos que juntarnos con los testigos, o sea, o sí. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis de los que causan división. Esto estaba dentro de la iglesia. Esto estaba dentro de la iglesia. ¿Para qué nos vamos a juntar con los testigos? Orar no podemos porque no quieren orar con nosotros. Tener la Santa Cena, tampoco vamos a tener la Santa Cena con ellos, aunque sea en casa, porque no participan de los mismos principios y la misma doctrina. ¿Podemos tener amistad con alguien que sea testigo? ¿Eso es lo que vos me querés preguntar? Sí, porque mi mejor amiga es testigo en Córdoba. Entonces yo quiero saber, yo tengo un amigo que está acá en Italia y es testigo. Y él vino a nuestro casamiento acá en España, no entró a la iglesia, porque ellos no entran a la iglesia. No, entonces él se quedó afuera y luego fue a la comida. Pero mi amiga en Argentina se hizo testigo cuando yo estaba acá. Era católica. Y se hizo testigo cuando yo estaba acá. Sí. Y entonces eso es lo que yo te quería preguntar, porque hay gente que sí que piensa, de hecho hay una testigo acá, Argentina, que no viene a visitarme, ella es argentina, no viene a tomar mate, no viene a visitar porque para ella es como perder el tiempo. Si no viene a evangelizar, no viene a tomar mate porque es que estoy perdiendo el tiempo, así te lo dice literal. Entonces le digo, vale, entonces no vengas más, porque a mí no me venías a evangelizar, a mí no me va a evangelizar, no vengas más. Entonces, pero lo que yo quiero saber es que, porque hay gente hay evangélicos que piensan que no hay que juntarse con los testigos. Sí lo he escuchado, pero yo amo a mi amiga, ¿por qué no voy a ir a verla cuando vaya? Eso es lo que quiero saber, si esto lo está diciendo. A mí me interesa lo que la Biblia dice, no lo que piensa el cristiano. ¿A qué está hablando dentro de la iglesia? El contexto de este pasaje es para dentro de la iglesia.
inclusive perdón, voy a silenciar. Inclusive Juan habla de que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Se acuerdan? Cuando vemos epístolas generales, lo estuvimos analizando también. A los que tienen otra doctrina negando a Cristo, Juan es muy contundente. Después leerlo, Luchi, a la luz de la palabra. Cuando vienen a casa, evidentemente para adoctrinar, no los podemos recibir. Pero si yo tengo, esta es mi opinión personal, si yo tengo un pariente que a lo mejor es testigo de Jehová, con el cual tengo una relación, digamos, sanguínea, yo tengo que presentarle el evangelio, tengo una obligación porque yo tengo la verdad, estoy en la verdad, tengo la luz. Después oro, pero yo tengo que estar consciente que si no se arrepiente, esa amistad o esa relación no me va a servir absolutamente de nada. A mí, de nada, porque no va a ser eterna. Si se convierte, gloria a Dios. Yo voy a estar orando, yo voy a estar predicándole hasta que me cierre la puerta. Pero como hijo de Dios, tiene que estar presente la evangelización. Tiene que estar presente la evangelización en nuestra charla con aquellos que no conocen, porque esa es nuestra misión. No hay un momento específico o esperar ser enviado para predicar el evangelio. No, hay que sembrar la semilla, predicar con el testimonio, la enseñanza, principios bíblicos que les podemos transmitir y dar la verdad también. Hay que romper la amistad. La Biblia dice que con la amistad con el mundo no va. Es así. Por eso entonces nadie tiene amistad en el mundo. No, no es así. Pero nuestro objetivo tiene que ser la evangelización. Y vez tras vez. Vez tras vez. Tiene que estar y tenemos que generar la oportunidad. Y pedirle al Señor una palabra de sabiduría, pedirle una palabra de ciencia para revelarle realmente lo que el Señor tiene para su vida y que le caiga el velo, que las cadenas sean rotas, que la luz llegue a su vida. Para eso hemos sido puestos en este mundo. Nos relacionamos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Llevamos la luz del Evangelio de Jesucristo. La gracia, dice el versículo 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Ya hablamos el mes pasado, creo. Saludémonos, implementemos este hermoso saludo, lo que significaba, ¿no? Tan lleno de significado, para terminar con una alabanza esta carta. Al que puede confirmado según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que me ha manifestado, que se ha mantenido, oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado y que por las escrituras los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Cuál es el misterio ese oculto? Es el evangelio de Jesucristo. Es la buena noticia. Reitero esto, hermanos. El evangelio es la expresión de Dios mismo. Recuerden y tomen nota de esto. Es la expresión de Dios mismo. Porque habla del evangelio de Dios en Romanos 1:1. El evangelio contiene un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de salvación, de perdón, de nueva vida, de esperanza. Es el evangelio de la gracia, como dice Hechos 20:24. Es la expresión de Dios mismo. Contiene un mensaje que es la gracia de Dios.
El corazón del Evangelio, no olvidemos, es la persona y la obra de Jesucristo. Por eso, en el primer capítulo, el Espíritu Santo nos explica esta verdad. Cristo es el Salvador. Cristo es el autor y el mediador de la salvación. Y esto lo contiene el Evangelio, esta verdad. Y el Evangelio tiene un objetivo. ¿Cuál es? Salvar. Salvar a todo aquel que cree. A todo aquel, porque es poder de Dios. Irrumpe, hermanos, como la dinamita. Acuérdense, era un poder destructivo y constructivo a la vez. Es poder de Dios para salvación, para traer bienestar. Es el evangelio de nuestra salvación, dice Efesios 1:13. Y el evangelio es íntegro. El evangelio es íntegro. Abarca cada aspecto de nuestra vida. Cada aspecto de nuestra vida. Produce transformaciones, produce cambios, trae una nueva vida. Por eso lo llama el Evangelio del Reino, porque estamos bajo el gobierno de Dios, bajo el señorío de Cristo Jesús. Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño, y debemos ser sinvergüenzas, como Pablo. No me avergüenzo del Evangelio. De alguna manera, dice Pablo, estoy orgulloso, estoy orgulloso del Evangelio. Hay que creerlo, proclamarlo, confesarlo, luchar por él, trabajar como vimos recién en Febe, en María, sufrir y morir por él y vivirlo. Los capítulos prácticos de Romano es la vida del Evangelio. Amén. Muy bien. Y hasta aquí llegamos hoy. Hasta aquí llegamos este mes. Vamos a sacar una foto y les cuento, bueno, en el transcurso de la semana yo les voy a ir haciendo la devolución, pero les aviso, sorprendido, gratamente sorprendido por los trabajos. Algunos se han convertido, aparte de hijos de Dios, en diseñadores gráficos. Increíble. Otros han hecho creativamente en una hoja, han plasmado los conceptos. Así que yo yo trabajo, así que también no dispongo todo el tiempo para el seminario. Así que en la semana voy a estar haciéndole las devoluciones. Y no me molesta, mi profe, ¿qué me saque? No me molesta. Pero muy buen trabajo y espero que este ejercicio le haya servido para afianzar algunos conceptos. Amén. Bien, ¿alguien quiere decir algo? Sobre todo para ir animándonos a la vez de procesar eso, el tema del cuadro conceptual y todo, que para mí es una asignatura pendiente de la secundaria, nunca en eso, pero algo salió, gracias a Dios. Sí. Y ayuda mucho, uno lo tiene que leer, lo tiene que analizar, plasmar, y bueno, son los conceptos que se nos va quedando, no solamente en la mente, en el corazón, porque cuando es la palabra de Dios, no es un texto cualquiera, no es un texto cualquiera. Sí, Mario, sí, Diego. ¿Cómo? ¿Usted hace homilética el otro mes? No, hasta ahora no me han confirmado. No me han confirmado quién. Yo por eso puse en el grupo la próxima materia, por si también saben de algún hermano o hermana que le quede pendiente esta materia que se va a dictar. Sí, Diego. Mi pregunta era la siguiente. ¿Hay algún plan tipo analítico que esté armado, o lo armamos nosotros nomás, para tener un seguimiento de las materias que vamos haciendo? En mi caso, yo empecé este año. Sí. Y bueno, hice Teología 2 y Romanos hasta ahora.
Claro, Porque- supongo que oportunamente el seminario enviará o vía digital o en papel, cada alumno tiene un boletín de calificaciones, ok. que es válido para los 4 años, así que lo tienen que conservar hasta que terminar. Y ahí se va poniendo la nota o que aprobaron y todo lo demás. Pero cada alumno tiene, y ahí está el detalle de todas las materias que van cursando. Ok, y la siguiente pregunta es, ¿las materias que se cursan en el verano también entrarían dentro del plan analítico, sería? Sí, sí, Era sí, para saber, sí. para ver, por ahí, para agilizar un poquito más. Sí, sí, no sé este verano qué van a hacer. El año pasado, particularmente con el tema de la pandemia, una buena iniciativa del seminario fue dictar algunas materias para aquellos que pudieran ahí hacer y ir adelantando. No sé este año si se va a hacer o no, pero sí, son materias que están dentro del plan de estudio, del plan de estudio. Y si no aclaran si es algo complementario. ¿Mm? Ok, muchas gracias. Diego, también puedes fijarte en la página del seminario, si te fijas en donde están las asignaturas, todas las materias, ahí Ujú. también puedes marcarlas. Bueno, te lo imprimís vos y lo marcas también. Claro, Nosotros hacemos eso porque no tenemos boletín. por eso pregunté, porque yo tampoco tengo boletín, porque justamente empezó toda la pandemia y mi profesora, o sea, está en Córdoba ahora también, que es Mele, ella tendría mi boletín, pero como ella no viene de acá hasta no sé cuánto tiempo, Sí, la tengo más me cerca yo ahora, Mele. ah, sí. Ricky, yo te quería hacer una pregunta. Muestro, perdón. Así es no sé si lo podrán ver, así es el boletín de calificaciones, está en la materia por cada año. ¿Mm? Ok, genial. Y este es el frente, pero por eso no sé ahora, con todo esto de la pandemia, el seminario se está actualizando y ayornando en algunas cuestiones, lo que siempre fue presencial, ahora estamos, por ejemplo, en Zoom. Pero estas cosas que donde ustedes van a tener la constancia de lo que han cursado, los recibos guárdenlos a las copias que yo les doy, porque yo me quedo con todo el papel, pues no se los puedo dar, pero si no, generalmente se le entrega en mano el recibo, ustedes vayan guardando, no pierdan eso, porque por ahí se traspapela en el seminario, aparece como adeudado y ya lo han pagado, eso también sean cuidadosos y disciplinados en guardar la documentación. Sí, no sé quién. No, yo te quería decir que Profe, el tema de Romanos 15 Sí, lo hice como a las 5 de la mañana nuestra. sí. Entonces yo estoy muy mal con ese tema, no me gustó nada, como el folleto de Romanos 15 que entregamos. Bueno, O sea, está horrible. O sea, nunca lo presentaría a un niño de 9 años, pero bueno, no, pero después lo salió a las mejor. 5 de la mañana porque como yo viajaba a las 7 para Sí, acá, pues tenía que terminarlo sí o sí. Así que sí, ese yo lo hice no, de la... está bien, no les aclaré que tenía que estar listo para imprimir, no, es para mejorarlo. Ah, De ahí, vale, menos mal. Tiene que pasar por el editor. claro. Escucha, entonces el mes que viene estás con nosotros en Río Tercero otra vez. ¿Nos volvemos No, para no Río sé si, Tercero? no sé si tampoco estoy en Río Tercero. Yo les dije, Ah, vale. ahí en Villa Ángeles van a dar homilética y en Río Tercero, por si alguno de manera también virtual, se dicta relaciones humanas. Por si alguno la debe y ya tiene homilética, puede cursarlo otro. Ay, nosotros ya la tenemos. Claro, ustedes le Relaciones hicieron humanas. en verano. La Esa hicimos en febrero. es una de las materias de verano. Sí, Natanael. profesor, se dan en la misma semana siempre, siempre es la tercera semana del mes. Siempre, sí, tengo entendido, Marlene a lo mejor puede aclarar más, pero sí, en Villa Ángela es siempre el tercer lunes empieza de cada mes. En Río Tiene una, Tercero, por ejemplo, también es el tercer lunes. Hay centro que es en la segunda semana, eh, y bueno, en el interior es un poquito más compleja la cuestión. En Buenos Aires también hay materias que son semanales, según el centro, cómo pueden los hermanos movilizarse y demás. una pregunta más. Sí, En Buenos Aires, donde está la sede central, sería del seminario, sí. yo como estudiante del interior puedo ir porque estoy preparando un viaje para ir a Buenos Aires y
quisiera pasar y presentar la documentación personalmente allá y bueno, y todo eso. Ujú. Esa es una cuestión de que quería saber hasta cuándo tengo tiempo para que esta materia, para no perderla, o si no las pierdo, si presento, supongamos, antes de fin de año la documentación. No, las Y materias, por otro vos no- lado, si está abierto de hacer. independientemente de que presenten la documentación o no, que debemos presentar la documentación, eh, queda el registro porque nosotros mandamos un informe de los alumnos, por eso les pido el documento. Los alumnos más viejos tienen un número de matrícula, digamos, los que ya vienen habiendo hecho el trámite de inscripción anterior a la pandemia, pero ahora también se manejan con documentos. O sea, tu registro, tu legajo está en el seminario, se complementará cuando lleven lo que estaba de manera virtual, con la foto y todo lo demás. Y sí, yo te averiguarías qué día están yendo a las oficinas del seminario, porque también estaban trabajando, haciendo home office. No todos los días van ni todo el equipo. Yo puedo averiguar y les paso el grupo ahí por si alguno quiere ir hasta Liniers y llegarse. Cosa Si que hay que ir vaya y se presencial, encuentre. si hay que ir presencial a entregar los papeles, estamos fritos nosotros. No, Perdemos no, todo. no, por eso le mandé de manera virtual, lo mando de manera virtual y es válido, es válido. Los completan, le sacan, lo escanean a través del celular y lo mandan. Eso sería bueno que Yo todos tengo- lo hagan, los que lo han hecho antes de fin de año, así tienen su legajo completo. Ricky, ¿sacaste la foto? No, ahora voy a sacar la foto. Y todavía Venga, estamos que son las grabando 3 toda menos esta 10. conversación. Estamos grabando todo. ¡Jolín! Sí. Ahí, Apaga la grabación. a ver que voy a apagar